Veracruz, expresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología y numerario titular de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica. Damos inicio a su plática. Buenas tardes. Soy el doctor Manuel Ibarra Muñiz, pediatra infectólogo, y quisiera agradecer a la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, así como al Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, por permitirme acompañarlos el día de hoy en este importante evento con el tema de virus sincicial respiratorio. Para entrar en materia, recordemos, el virus sincicial respiratorio es un RNA virus de una sola cadena, tiene una estructura plemórfica, es un virus del orden de los monoviridaes, de la familia de los neumoviridaes, de los cuales tenemos a los metaneumovirus y a los ortoneumovirus, de los que tenemos el virus sincicial bovino, el murino y el que nos afecta el día de hoy, que es el virus sincicial respiratorio. Contamos con dos subtipos, el A y el B, que generalmente son más frecuentes en la temporada invernal. Y lo importante de este virus es, si ven del lado derecho de su pantalla, la proteína de fusión F, ya que en esta proteína nos vamos a basar posteriormente para la elaboración de vacunas o de algunos medicamentos para tratar este virus. Virus sincicial respiratorio representa una carga dentro del sistema de salud, tanto para niños, principalmente menores de 5 años, como para adultos mayores de 65. En México se calcula que aproximadamente cada año entre 3.800 a 4.000 adultos fallecen debido a infecciones respiratorias por este virus, siendo principalmente en personas de más de 65 años, donde la mortalidad puede alcanzar hasta un 88%. El virus de la influenza y el virus sincicial respiratorio, por lo menos en el adulto mayor, tienen una morbimortalidad muy semejante, pues se enferma la misma cantidad y fallece en la misma cantidad. O sea, no es un virus cualquiera. Y en población pediátrica afecta muy importantemente a los niños, sobre todo a los menores de 5 años, y a nivel mundial se tiene estimado que aproximadamente fallecen más de 100,000 niños menores de 5 años cada año. Es un virus estacional, por lo tanto lo vamos a ver más frecuentemente en las temporadas de otoño e invierno. Esta es una diapositiva al día 6 de abril, donde la Dirección General de Epidemiología nos indica otros virus respiratorios que se encuentran en esta temporada otoño-invierno que no son de virus de la influenza. En este caso, si ven del lado izquierdo, pues las ciudades con mayor, o los estados con mayor población, son los estados que normalmente tener una mayor cantidad de casos. Ciudad de México, el Estado de México y, en este caso, Aguascalientes, que si no ven tiene una población elevada, ha tenido casos importantes, así como San Luis Potosí y como Chihuahua. Si ven en la temporada de influenza 2025-2026, que inicia en la semana 40 y termina en la semana 20, después de 2025 a 2026, podemos ver en diferentes colores y la intensidad de los picos que hemos tenido. Entonces, empezamos en el otoño y empezamos con algunos virus que se ven en azul muy clarito, que corresponden a enterovirus, rinovirus, que en su gran mayoría van a causar cuadros respiratorios de vías superiores, pero empezamos a ver en verde bocavirus y en este azul oscuro, sobre todo lo que son virus sincicial respiratorio. Y como va avanzando la temporada otoño-invierno, vemos como el número de casos aumenta y también el número de casos representativos del virus sincicial respiratorio. Esta es información de esta temporada otoño-invierno al día, el último reporte que tenemos, que es del 6 de abril. Ahora, esta es los grupos etarios, los grupos de edad. Entonces, vean cómo principalmente menores de 10 años, pero sobre todo
el pico más alto que estamos reportando ahorita es entre niños de 1 y 4 años, con una importancia también en menores de un año. Y vean el porcentaje tan importante de estos cuadros respiratorios agudos en México por otros virus que no son influenza, corresponden a lo que es el virus sincicial respiratorio, seguido por algunos otros metaneumovirus y los enterovirus. De forma que si nosotros medimos, como lo hace la Dirección General de Epidemiología, cuáles son los virus causales de infecciones respiratorias agudas en esta temporada invernal, como se ha hecho en otras temporadas invernales, quitando a lo que es SARS-CoV-2 o coronavirus y quitando al virus de la influenza, vemos que al momento alrededor del 41% de todos los casos de infecciones respiratorias agudas reportadas tienen a virus sincicial respiratorio como el número 1 causal de estas infecciones respiratorias, seguidas por enterovirus, rinovirus, muy importantemente un 12.3 por metaneumovirus. Ahora, vamos a pasar esto a números en general. La Dirección General de Epidemiología, el último reporte que tenemos, la semana 12, que es a finales de marzo, vean que del 2020 al 2026 hemos estado viendo el número de casos reportados como infecciones respiratorias agudas, que están en barras azules, y en las barras verdes más pequeñas, lo que son las infecciones por COVID-19. Si vemos del 2020 a 2025, el promedio de casos anuales de infecciones respiratorias agudas reportadas ante la Secretaría de Salud en promedio es un poco mayor de 15 millones de casos. Entonces, cada año se presentan sobre 15 millones de casos. Si tomamos ese 41% de los casos como causal el virus sincicial respiratorio, estamos viendo que anualmente se están produciendo más de 6 millones de casos de infecciones respiratorias agudas que muy probablemente pudieran ser por virus sincicial respiratorio. Ahora, Secretaría de Salud también nos reporta los casos de neumonía y de bronconeumonía por gérmenes en general, no especifica. Y aquí en promedio, entre 2020 y 2025, porque en la extrema derecha tenemos los casos reportados hasta la semana 2, entonces tomaremos solamente los 5 años que tenemos completos, los 6 años, perdón, y veremos que en promedio en México se reportan más de 55,000 casos, ya sea de neumonías o bronconeumonías. Y hacemos la misma lógica, y ese 41% pudiera ser causado por virus sincicial respiratorio, pues estamos viendo que sería el virus causal o por lo menos responsable de 55,000 casos de neumonías o bronconeumonías en México. En este estudio publicado en 2024 en el Infectious Disease, se tomaron 5 países del tercer mundo, como le llamarían ellos, y cuál es la carga que tiene virus sincicial respiratorio. Como verán, esta es la mortalidad por 100,000 habitantes en pacientes adultos de más de 20 años por virus sincicial respiratorio en México. Vean cómo el pico mayor se encuentra básicamente los mayores de 75 años, seguido por mayores de 65 años, con un promedio aproximado de 110 casos por cada 100,000 habitantes. Estos 5 países que se estudiaron son Argentina, Brasil, Chile, México y Malasia. Y en la parte superior está el número de adultos mayores de 20 años hospitalizados en base a las edades. Y si vemos esa parte superior, pues México tiene pocos pacientes hospitalizados. Si nos vamos a la parte inferior de la gráfica, que es el número de muertos por cada 100,000 habitantes. Y ahí sí, aunque México es de los países o el país que menos hospitaliza por virus sincicial respiratorio, su mortalidad es comparable a la de Brasil, Chile y superior a Malasia. Solamente Argentina ingresa un número muy alto y fallece en un número muy alto. ¿Qué está pasando con Malasia? Probablemente que ellos están haciendo el diagnóstico más temprano que nosotros
están internando sus pacientes en forma oportuna, se les está tratando y por eso es el país de estos 5 que tiene la más baja mortalidad en cuanto a adultos mayores de 20 años hospitalizados y que fallecen como consecuencia del virus sincicial respiratorio. Desde principios del 2000, hay en México, y esto es una revisión de la literatura, ya es un consenso de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica publicado en 2024, no teníamos realmente muchas formas de hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, como verán aquí en varios estudios realizados en México, todos en menores de 18 años, aproximadamente se decía que el porcentaje de positividad en procesos respiratorios en México era de alrededor del 20 al 23%, con picos principalmente en diciembre, con picos en octubre. Esto es cuando la temporada invernal estaba en su pleno apogeo. En esta otra gráfica se nos indica el número o la incidencia por cada 1,000 niños por año, y esta sí es muy parecida en todos los países de América Latina. Aproximadamente 48 de cada 1,000 niños cada año van a tener una infección por virus sincicial respiratorio. Lo que cambia es el número de niños de cada país. Si México tiene 120 millones de habitantes y es una población importante de niños, pues presenta más de 500,000, Brasil presentará 750,000 y Panamá, que es un país más pequeño, un número menor, pero la incidencia viene siendo muy similar en todos los países. La otra cosa que está reportada es la fatalidad, los casos fatales de estos pacientes. A menor edad y a menor ingreso o que se encuentren menos protegidos, es mayor la mortalidad. Verán que en niños de 3 meses, si son de clase baja, tienen menos mortalidad que la mediana, mediana alta o la alta. Y a mayor edad es menor la mortalidad y a mayor capacidad adquisitiva de la clase donde se encuentren ellos, la posibilidad de fallecer es menor. Pero sí sigue siendo alrededor importante, sobre todo la edad. Y esto porque a estas edades, sobre todo menores de 6, 12 meses, es cuando tenemos la mayor incidencia y la mayor mortalidad. Los niños pequeños son los que más van a padecer este tipo de problemas. El 2025 se publicó el Consenso Mexicano para el diagnóstico y la prevención del virus sincicial respiratorio, vieron ahí el nombre de muchos compañeros donde se hicieron, donde ellos en esta publicación lo que tratan de hacer es realmente ver cuál es la incidencia del virus sincicial respiratorio, cómo podemos hacer un diagnóstico oportuno y cuál sería el manejo más adecuado, ya sea en base a vacunas o en base a tratamientos como serían los anticuerpos monoclonales, de los cuales hablaremos posteriormente. En este estudio, ellos refieren que en 1992 la infección por virus sincicial respiratorio fue el causante del 44% de todas las neumonías en México en infantes, o sea, menores de 2 años, que no fueran por influenza. O sea, este año esta temporada estamos en 41% y la que se reportó en 2022 era 44%. Antes de 2000, realmente no teníamos muchos mecanismos para hacer un diagnóstico etiológico. Y lo que sí se vuelve a comentar es que en el caso de nosotros, por estar en el continente norte o en el hemisferio norte, pues generalmente entre octubre y marzo, abril son las fechas donde mayor incidencia hay, con algunos picos generalmente dependiendo qué tan al norte nos encontremos entre diciembre, enero o algunos incluso en noviembre. Y por otro lado, mientras más al Ecuador, mientras más al sur de México nos encontremos, probablemente no sea tan marcado temporada de invierno, sino probablemente también otoños o principios de primavera. Este es otro documento mexicano, también de 2025, que es el posicionamiento de diversas asociaciones mexicanas para el diagnóstico, tratamiento y prevención del virus sincicial respiratorio. Ahí está tanto la Academia Mexicana de Pediatría, la Asociación Mexicana
de pediatría, diferentes asociaciones, todas dedicadas al manejo de la ginecología, obstetricia y la pediatría, donde se posicionan para hacer varias preguntas. Uno, ¿cuál es realmente la epidemiología del virus inicial respiratorio en México? ¿Cuál es la eficacia de una vacuna de virus inicial respiratorio? Esta se administra en la mujer embarazada, cuándo hay que hacerlo, cuándo hay que no hacerlo, qué tantos anticuerpos maternos van a proteger al bebé, por cuánto tiempo va a durar esto, y no la vacuna, si se debe administrar algún anticuerpo monoclonal al mismo tiempo después que la vacuna en la madre, qué información tenemos sobre la efectividad de estos anticuerpos monoclonales y cuántas dosis necesitamos del mismo. Entonces, durante el resto de la charla vamos a tratar de dar una respuesta a todas estas preguntas. Primero, pues, ¿qué es lo que es una infección por vías respiratorias? Es lo que llamamos hidrocefaluchoide y una bronquiolitis, un proceso respiratorio agudo con un cuadro catarral 2 a 4 días, que posteriormente nos va a dar tos, respiración, taquipnea, tiraje intercostal, datos de dificultad respiratoria, y que a menor edad, y como ya lo vimos, a menor estrato social, la mortalidad puede ser elevada. Es nuestra obligación como pediatras tener informadas a las mamás cuándo deben de acudir, si el niño presenta dificultad respiratoria, si no quiere comer, rechaza el alimento, tiene mucha fiebre, tiene crisis de cianosis. Eso es parte de lo que nosotros debemos informar a la madre. Y tenemos una guía rápida para el manejo de la bronquiolitis. Primero tenemos que hacer un diagnóstico. Casi siempre son pacientes menores de 3 años con tos, sibilancia, taquipnea, fiebre alta o no tanto. Los factores de riesgo los tenemos que identificar. Todo menor de 3 meses de edad es de alto riesgo. Todo paciente que haya sido prematuro, lógicamente, en eso, o sea, que tenga 1, 2, 3, 4 meses de haber nacido y haya sido prematuro. Manejo ventilatorio prolongado con una displasia broncopulmonar, alguna cardiopatía congénita, cianógena o no, o alguna inmunodeficiencia primaria o secundaria puede ser un paciente de mayor riesgo. El manejo inicial es valorar su estado general, cómo se encuentra su oximetría, una placa, una tomografía de tórax nos puede ayudar y ver si ese paciente amerita o no dar un manejo hospitalario o lo podemos manejar en su casa. Dentro del tratamiento, pues es corregir esa baja en la oxigenación. Para eso tenemos varias. Una de las que más nos ha funcionado son las cánulas nasales de alto flujo. Han evitado que muchos pacientes tengan que terminar en intubación. Al paciente hay que hidratarlo, hay que controlar su temperatura, controlar y ver si solamente con las puntas nasales o va a requerir un manejo ya con sonda endotraqueal y un manejo de su mecanismo tanto de hidratación como de ácido base en base a las diferentes gasimetrías. En el punto B que menciona aquí es algo importante. No se recomienda el uso rutinario ni de esteroides, ni de antibióticos, broncodilatadores o soluciones salinas hipertónicas, así como antivirales en estos pacientes. Tenemos que estar muy al pendientes de todo lo que viene siendo la oxigenación. Y tenemos aquí una tabla muy sencilla donde vamos a ver varios parámetros. Uno, que tanto satura su frecuencia respiratoria en base a la edad, si tiene retracciones o no, cómo se escucha la auscultación y cómo vemos a nuestro paciente. Le vamos a dar un punto por cada una de ellas en el lado izquierdo, o sea, si satura más de 95, no tendrá 0. En el 1 se le dará un punto por cada uno de los casos que tiene, en la otra 2 en cada uno, y en la extrema derecha se le puede dar 3 por cada uno. Si esta puntuación es de 0 a 5, es un proceso leve, lo podemos mantener. Si es moderado, 6 a 9, hay que tomar en cuenta factores de riesgo, vigilarlo y estar muy al pendiente de valorar si lo podemos manejar en caso, se tiene que, y ya si lo encontramos, si tiene entre 6, 9 o más de 10, ese es severo y forzosamente requerirá un manejo hospitalario. Así normalmente nos llegan nuestros pacientes. Cuando los revisamos, pedimos una placa y vemos un corazón peludito, un corazón con una infiltración intersticial difusa,
a veces como abajo del lado derecho, con algunas zonas donde empieza a haber algo de consolidación, pero en algunas otras no vemos mayor problema. Y cuando por algún motivo tomamos una tomografía, pues encontramos lo que veíamos en el SARS-CoV-2, una bronquiolitis con una neumonitis, y estas son las placas que hemos visto, las tomografías que hemos visto siempre en niños con problemas respiratorios y que tanto asustaban a los adultos cuando empezaron a hacerles tomografías para las neumonitis por SARS-CoV-2. Entonces es importante tener una placa que nos va a dar mucha ayuda. Lo otro son las pruebas a realizar. Contamos con las pruebas de PCR, reacción de polimerasa en cadena en tiempo real. Pues son pruebas con altísima sensibilidad que nos permiten hacer un diagnóstico pues sumamente certero. El problema es que tienden a ser caras, no todos los hospitales la tienen. Hay lugares donde tienen la máquina y la pueden hacer, otros donde tienen que tomar la muestra, tienen que mandar a otro lugar y ese lugar va a tardar. Entonces son más costosos porque se hacen fuera del hospital, se cobra más y se tarda más tiempo. Las pruebas rápidas de detección de antígeno, que normalmente se toman nasofaringias, son unas pruebas bastante adecuadas, las podemos hacer en consultorio, nos van a llevar 15, 20 minutos y nos van a dar un diagnóstico rápido. Tienen una sensibilidad adecuada y una especificidad bastante aceptable, sobre todo en niños pequeños. Los anticuerpos antifluorescentes y cultivos virales realmente son para investigación, pero no se hacen en forma constante. Entonces, una PCR tendrá una sensitividad de un 93%, después un 7% de falsos negativos y una especificidad del 99%. Prácticamente, si la prueba sale positiva, no tenemos ningún problema, pero puede haber un porcentaje que puede ir del 7 al 2% donde salga negativa, sobre todo si la tomamos en fases muy iniciales del proceso. Los cultivos celulares realmente tardan muchos días y no se hacen. Y la prueba de antígenos, pues es 99% específica. Entonces, si sale positiva, no tenemos duda. Y dependiendo cómo lo tomemos a la edad, vamos a tener una sensibilidad alrededor del 70-75%, la cual es bastante adecuada. Estas son varias pruebas que de hecho un servidor tiene su consultorio, las podemos conseguir con diferentes proveedores. Vienen tanto triples como sencillas de diferentes marcas, incluso ya este año van a sacar una de influenza con virus sincicial. Y si las tenemos en el consultorio, vemos al paciente, mismo le hacemos la prueba, tarda 15 minutos, máximo 20 en tener el resultado, y ya les podemos decir si tienen o no tienen un proceso de este tipo, y realmente son bastante económicas al médico. El precio, costo, como el médico las compra, deben estar alrededor de los 200 pesos máximo por cada prueba. La otra es la reacción de polimerasa en cadena, la PCR, el FilmArray. Esto generalmente pues, se tiene en hospital, son pacientes que hemos tenido que han requerido hospitalización en el extremo superior izquierdo. Es un pacientito que tuvimos en 2023, donde le detectamos metaneumovirus humano y donde se le detectó virus sincicial respiratorio. Debajo del lado izquierdo, es otro pacientito que tuvimos a principios del año pasado. Él llegó con rinovirus, enterovirus humano, con virus sincicial respiratorio y también con micoplasma pneumoniae. Un paciente que llegó bastante grave, a manejo en terapia intensiva. Su mejoría no fue lo que queríamos. Iniciamos manejo con claritromicina básicamente para el micoplasma, y el manejo para lo demás pues simplemente manejo de sostén. Tiberán ingresó el día 9, para el día 16 su estado había empeorado y tomamos otro nuevo FilmArray pulmonar, ya no el respiratorio alto, donde vuelve a salir micoplasma, virus sincicial respiratorio, y salen varias bacterias, de los cuales solamente tomamos positivas aquellas que están 1 por más de 10 a la 7, que era Haemophilus influenzae pseudomonas. No nos detectó ningún gel de resistencia, por lo tanto agregamos solamente ceftazidima, y con ceftazidima y la claritromicina resolvimos el proceso bacteriano agregado en el paciente. Afortunadamente es una nena que salió bastante bien al final de todo.
Algo que tenemos que tomar en cuenta como diagnóstico diferencial, uno es la tosferina. Recordemos que todavía estamos teniendo casos de tosferina, que todo el año pasado hemos tenido un brote en forma importante por falta de vacunación y tenemos que tenerlo en cuenta. Todo paciente que nos llegue con diagnóstico de coqueluche, con diagnóstico de bronquiolitis, tenemos que ver la cartilla de vacunación del paciente, dependiendo de su edad, preguntar si la madre fue vacunada al final de su embarazo por DPT, y si la madre dice que sí, que nos enseñe la constancia para descartar que no vaya a ser un problema por brote de la pertussis, un coqueluche que es muy parecido clínicamente a una tosferina, y tratar de hacer un diagnóstico diferencial adecuado. Ahora, esta es la parte más conflictiva o donde más problema nos da cuando platicamos al respecto. Uno, ¿cuál es el manejo? Mejorar lo que son las secreciones, ya sean lavados nasales o micronebulizaciones simples con solución salina, tener al paciente en una buena posición donde favorezca su respiración, fragmentar las tomas porque lógicamente se va a cansar. Si fuera necesario, dar antitérmicos, evitar todos los contaminantes. Y lo que más nos cuesta trabajo, uno, broncodilatadores no sirven, jarabes descongestivos, mucolíticos, esteroides no sirven, manejo antibiótico profiláctico para que no se vaya a enfermar no sirve, solamente nos selecciona una flora probablemente resistente. Entonces el manejo es básicamente sintomático en nuestro paciente, y lo que sí nos funciona muy bien es el mejorar el estado de oxigenación del mismo. Y dentro de los avances más grandes ha sido, como ya lo decíamos, es la ventilación de alto flujo a nivel de cánulas nasales. Otros medicamentos como corticosteroides, beta-adrenérgicos, soluciones hipertónicas, antivirales, no están recomendados. De hecho, las guías de manejo, las últimas que hay revisadas para Reino Unido, Italia, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y Australia, en ninguna de ellas se reconocen que los beta-antagonistas, corticosteroides, adrenalina, antivirantes o antibióticos deban de ser utilizados en estos pacientes. Muchos han hablado de la ribavirina inhalada. ¿Sí? En 1986 la FDA la autorizó para su manejo en virus sincicial respiratorio, pero de esa fecha al momento hemos visto que realmente no funciona lo que debería. En la parte superior está un estudio que se puso en Cochrane, donde se sacaron que la ribavirina aparentemente, y fue 2007, enero 2007, donde aparentemente la ribavirina podía mejorar el estado del paciente, acortar la enfermedad. Esto tuvo que ser retirado en mayo del 2010, ya que los autores no pudieron demostrar que realmente esto sucediera. ¿Sí? La Academia Americana de Pediatría inicialmente había indicado alrededor del 86 del siglo pasado que se podía utilizar. Actualmente hay varios estudios como este Journal Pharmacology donde nos dicen que estos que no se debe de utilizar, que los riesgos son más elevados a los beneficios y que en estudios a largo plazo no se ha visto mejoría si se maneja o no se maneja. Por lo tanto, el uso de la ribavirina inhalada realmente no está indicado. Este es de los últimos artículos que encontré, pero en adultos, donde dicen que el síndrome de dificultad respiratoria aguda en pacientes adultos pudiera mejorar con ribavirina, pero es un artículo de 2010 y de ahí para acá no he encontrado ningún otro que haya hallado los mismos resultados. Entonces, ¿qué tenemos para manejar a nuestros pacientes? Bueno, pues tenemos básicamente lo que vienen siendo las vacunas. Tenemos 2 vacunas contra el virus sincicial respiratorio y los anticuerpos monoclonales. Aquí vale la pena hacer las vacunas es una inmunidad activa. Yo voy a proveer al organismo de una sustancia para que el organismo cree anticuerpos para poderse defender sobre ese microorganismo o eso, en este caso es un virus. Los anticuerpos monoclonales son virus, bueno, no son virus, son anticuerpos ya formados, es una inmunidad pasiva
que desde el momento que yo estoy administrándola, esos anticuerpos empiezan a funcionar. El problema es que tienen un tiempo corto de vida, mientras que las vacunas, nosotros ponemos la vacuna y aproximadamente en 2 semanas el organismo empieza a crear anticuerpos por más tiempo. Entonces tenemos dos. Uno, vacunas en México autorizadas, hay dos, una bivalente, en base a los antígenos F que les decíamos, y una monovalente, que también va por la glicoproteína F, y son dos vacunas que ya están en México. En México también contamos con dos anticuerpos monoclonales disponibles. Uno, el palivizumab, con el cual contamos desde 1998, autorizado tanto por la FDA como la europea, en julio del 23. El nirsevimab, que se apenas tiene en julio, en julio, 2 años y medio, en agosto de 2023, que fue autorizado para su uso, es un anticuerpo monoclonal, y la vacuna, de las dos vacunas que tenemos, solamente una de ellas está autorizada para uso en embarazadas, que es la vacuna bivalente, y esa fue autorizada entre agosto y septiembre de 2023, tanto en Europa como en Estados Unidos. México, en diciembre del año 2024, COFEPRIS autoriza el uso de vacunas para virus sincicial respiratorio en mujeres embarazadas. Es un comunicado que hace en 2024, en diciembre de 2024, ya tenemos prácticamente 1 año y meses, para vacunar a mayores de 60 años o a mujeres embarazadas cuyos niños nacerán en temporada invernal principalmente, aunque de momento, de mi conocimiento, todavía no se aplica. Está autorizada, pero no se aplica, por lo menos no en forma rutinaria, en sector salud. Estas son las dos vacunas. La de la izquierda es la vacuna Bricio, la de Pfizer, que es la que está autorizada, la bivalente, está autorizada para adultos y para mujeres embarazadas. Y la Rexi, que es de GlaxoSmithKline, solamente está autorizada para mayores de 60 años. Su precio al médico, dependiendo del distribuidor que ustedes tienen, es de aproximadamente 4,000 pesos. Los estudios para utilización de las vacunas de mujeres embarazadas, pues inicialmente decían que evitaba hasta en un 81% la infección, la hospitalización o cuadros graves por virus sincicial respiratorio en los primeros 3 meses de nacimiento, y que y en un 57% el que hicieran un proceso grave neumónico estos pacientes a los 3 meses. Aquí vemos los estudios que se hicieron en adultos mayores, tanto de la Pfizer como la de Glaxo, tanto para prevenir infecciones de tracto respiratorio bajo, para prevenir cualquier infección respiratoria aguda por virus sincicial y para el número de disminución de los casos presentados. Si verán, es bastante parecido los porcentajes de 66 a 82%, eficacia de un 62%, eficacia de un 94% contra cualquiera. Viendo estos dos, hay mejores resultados en la vacuna bivalente de Pfizer que en la vacuna bivalente de Glaxo en adultos mayores, pero en algunos casos es bastante similar. Lo que sí es, en las mujeres embarazadas que se aplicó esta vacuna, el niño nació con inmunización materno-fetal, vemos que tenemos porcentajes que pueden ir del 51 al 58%, ya sea en la prevención de infecciones respiratorias bajas por sincicial o en la disminución de infección en general. Aquí tiene mucho que ver la edad de la vacunación en la madre. Aunque está aceptada desde las 24 semanas en México hasta las 36 semanas, realmente tenemos que disminuirla menos de 36 semanas, y donde se ha visto que existe mejor posibilidad es cuando se aplica entre las 32 y 36 semanas, nos da una efectividad ligeramente mayor.
¿Cómo se aplican? Bueno, pues hay que aplicar una vacuna entre las 24 y 36, especialmente 32, 34 es la mejor. Es una, aquí mencionaban, una aplicación en cada embarazo al principio, ya sabemos que actualmente no, es una sola, y en embarazos subsecuentes todavía no hay información como para hacerla. En los mayores de 60 años, una sola dosis, no hay que revacunar. Los de 18 a 59 con factores de riesgo, una sola dosis también. Palmizumab y Nirsevimab, ¿cuál de los dos vamos a darle? Ya el Palmizumab ya lo teníamos hace mucho tiempo. El único problema es, tenemos dos presentaciones, 50 miligramos y 100 miligramos. Cada ámpula de 50 miligramos, el precio a día de ayer es de 12,710 por la dosis. En caso de 100 miligramos es 25,400, y esto porque menores de 5 años, de 5 kilos, perdón, requieren 50 y mayores requieren 100. El problema es que requiere 6 dosis porque dura solamente un mes el efecto. Entonces, para cubrir los 6 meses tengo que poner 6 dosis, y dependiendo del peso, pues tendremos que gastar entre 36,000 o 152,000 pesos. Por el otro lado, el Nirsevimab es una sola dosis de 50 miligramos en menores de 5 kilos, de 100 en mayores de 100, y cualquiera de las presentaciones cuesta lo mismo. ¿Sí? El precio que yo encontré o el que a mí me surten es 8,500 pesos la dosis. Palemizumab es de origen humano murino, mientras que el Nirsevimab es totalmente sintético. Vean los factores de efectividad. El Palemizumab va a durar un solo mes, 56 a 67% de reducción, mientras que el otro anticuerpo anda alrededor de los 84%. El Palivizumab solamente está aceptado para niños prematuros de alto riesgo, mientras que el Nirsevimab puede utilizarse en cualquier paciente que nazca en la temporada invernal, o aunque haya nacido antes y sea menor de 2 años, se puede aplicar antes de la temporada de virus sincicial respiratorio. Los anticuerpos monoclonales, ya veíamos aquí, se ve la dosis y se ponen 6 dosis del primero. Del otro solamente se aplica una sola dosis. Si el niño ya tiene más de 8 o 10 meses y va a su segunda temporada de virus sincicial respiratorio, se aplica una sola dosis de 200 miligramos. Más estudios donde implican que recomiendan el uso de anticuerpos monoclonales en niños. Ahora, si la madre, ¿por qué no en la madre después de 36 semanas o a partir de la semana 37 no se recomienda? Porque para cuando nazca el niño no va a tener suficientes anticuerpos. Entonces, después de las 36 semanas no es recomendable, porque el niño nacerá a las 38, si nace un poco antes, la cantidad de anticuerpos que va a tener no es necesaria. En estos casos se recomienda mejor poner anticuerpos monoclonales. Si por algún ustedes se la pusieron de la mamá en la semana 35, 36, y a la semana de habérsela puesto tuvo un nacimiento prematuro, lógicamente el paciente no tiene anticuerpos y habrá que ponerle anticuerpos monoclonales. En el lado derecho vean lo que está, tanto la CDC como el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia no recomiendan repetir dosis de virus sincicial respiratorio. Por eso les decía solamente en uno. Y con una sola dosis de anticuerpo monoclonal, en este caso Nirsevimab, sabemos que el paciente tendrá una protección aproximada del 85% contra hospitalización si se aplica en forma adecuada. En Chile, en 2024, y su temporada invernal la tienen entre marzo y septiembre. Ellos vacunaron a todos los niños recién nacidos en esas fechas, y los niños que hubieran nacido antes, al momento de empezarse la temporada. Entonces, entre abril y septiembre es su temporada, y ellos empezaron a poner antes de que empezara en Chile. Vean los porcentajes de efectividad. 76% de efectividad en prevenir hospitalizaciones por infecciones respiratorias bajas por sincicial, 85% menos ingresos a cuidados intensivos neonatales,
66% todas las causas de hospitalización por problemas respiratorios y un 48% disminuyeron las hospitalizaciones en general en niños menores de 2 años. En España hicieron lo mismo en el 23-24, aplicaron 200,000 dosis y tuvieron una disminución de 71-72% en base a la temporada anterior de cuadros por virus sincicial respiratorio, cuadros graves y hospitalizaciones. De hecho, su cobertura fue de 90% por ahí, 87% que lo que habían nacido antes, pero que se las empezaron a poner en este caso en octubre en España. Y este año, ver cómo están los resultados, pero bajaron más de un 75%. Este es un nuevo medicamento, un nuevo anticuerpo monoclonal aprobado en junio de 2025, se llama Enflosia o Clesrovimab. Su función es unirse también a la proteína F, es una sola dosis. Aquí sí, independientemente del peso, solamente se va a poner una sola dosis que protege mínimo 5 meses, una eficacia de 84% para hospitalizaciones contra virus sincicial y un 60% contra cualquier otra. Los estudios de seguridad muestran que es igual de seguro que aplicar un placebo. Ya se está aplicando en esta temporada en Estados Unidos y en México todavía no hay datos de que se haya registrado, se haya otorgado COFEPRIS un permiso o que esté en trámite. Los estudios que hay es que es sumamente seguro. Vean los porcentajes. A los 5 meses van entre el 88 y el 91% contra todos los tipos de infecciones respiratorias por virus sincicial, terapia intensiva, graves. Disminuyeron un 60% la atención primaria en cuadros respiratorios y un 52% cualquier tipo de infección respiratoria alta o baja. Y a los 6 meses, vean, y eso está publicado apenas en octubre del año pasado, a los 6 meses sigue manteniendo los mismos porcentajes de efectividad. Probablemente el año entrante lo tengamos en México y pues sería una excelente opción o tal vez una mejor opción a las anteriores. Ahora, ¿qué pasa si es mejor vacunar a la mamá o es mejor aplicarle al niño cuando nace? En este estudio realizado en Francia, se hicieron varios niños que habían sido vacunados, la madre había sido vacunada contra niños a los que se les dio anticuerpo monoclonal y en todos los casos, ¿sí? En todos los casos favoreció el uso del anticuerpo monoclonal sobre la vacunación en la madre como más efectiva. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? O aplicamos a la mamá o le damos al niño al nacimiento o a niños menores de 1 año que llegan a temporada invernal a aplicar el virus sincicial. Hay que vacunar a la mamá para que salga el niño con anticuerpos protectores. Es una sola dosis en el embarazo y la eficacia pues está alrededor del 50-60%. El problema es que aquí quien tendría que vacunar a la mamá es el ginecólogo. Y en este estudio publicado en 2025 sobre qué tanto los ginecólogos vacunan, pues están de acuerdo con vacunas. Prácticamente el 97% de los ginecólogos dijeron sí, hay que vacunar, porque se les puso una encuesta. Cuando se entrevistó a las pacientes de esos médicos, dijeron, oye, ¿por qué usted no se vacuna? El 89% dijo, 90% es que desconozco qué pasa con las vacunas. El médico no le había dado informes. Cuando le preguntaron a los médicos, oiga, ¿y usted directamente vacuna? El 50% dijo, no, porque es que no sé cómo, o no encuentro las vacunas, o la mamá no se deja. Y entonces, si estamos dejando nosotros en manos del ginecólogo, pues probablemente no va a vacunar a las mamás. Y esto lo podemos saber por estos datos. En Nuevo León, del año pasado, se publicó que solo el 55% de las mujeres embarazadas eran vacunadas. Y nos llevó a otros estudios en Estados Unidos, donde en 2013 el 2.6% de las mujeres estaban vacunadas contra DPT. Para 2024 solamente había subido esto al 59%, Inglaterra
igual andan en el 59% y en zonas de Italia del 15 o 16% subieron al 54%. Esto es, no existe la no existe la conciencia de vacunar en el ginecobstetra a la mujer embarazada. Y este es ya casi para terminar un estudio hecho en San Luis Potosí, donde el impacto de las medidas no farmacéuticas contra cuántos pacientes tienen virus incisional. Tomaron pacientes, cómo estaban los pacientes durante el encierro del COVID 2021, cómo estaban antes del COVID en cuanto a porcentaje de virus respiratorio, y una vez que se relajaron las medidas de higiene, cubrebocas después de 2021, cómo estaban esos pacientes. Y encontraron que antes de la pandemia, el 26% de los pacientes, la incidencia era del 26% en niños menores de 18 años. Durante la pandemia, cuando todos nos cuidábamos, bajó al 5%, y en el momento que dejamos usar cubrebocas y demás, se volvió a ir hasta el 42%. O sea, medidas tan sencillas como lavarse las manos, usar cubrebocas, no andar besando a los niños, no andarles tosiendo, puede disminuir. Bueno, agradezco nuevamente la atención a esta charla, y pues quedaríamos para poder hacer algunas preguntas y respuestas. Muchas gracias. Listo. Nancy, Ujú. aquí está el doctor Sí, Ibarra. ya vi. Doctor, le agradecemos su excelente presentación y definitivamente bronquiolitis sigue teniendo una carga de enfermedad muy importante. Entonces, es prioritario sí establecer medidas de prevención para evitar que estos niños terminen en un hospital. Dentro de la audiencia tenemos una pregunta. Nos preguntan, ¿qué pasa si se aplica palivizumab una dosis antes del mes? Bueno, recomendar, este ya prácticamente no lo utilizamos porque una dosis de este anticuerpo monoclonal solamente protege alrededor de 30 días. Si yo pongo una al nacimiento y la siguiente a los 21 días, lo único que hago es que la segunda dosis recorra una semana menos de protección. No es que vaya a haber problemas. Realmente ese anticuerpo monoclonal, pues tanto por precio como por problemática de aplicar la vacuna, ha caído en desuso, mientras que los nuevos anticuerpos monoclonales con una sola dosis nos da una protección que puede ir hasta los 6 meses. Y el nuevo, el Enfloncía, que todavía no ha llegado a México, parece ser más prometedor que el Nirsevimab. Aquí la cuestión es volver a la parte preventiva. La vacuna es buena, pero la protección que nos da, en el mejor de los casos, es alrededor del 65%. Esto es, si la mamá es vacunada entre la semana 32 a 36, idealmente, para cuando el bebé nace, va a tener anticuerpos protectores que en general los primeros 5 o 6 meses los va a proteger contra enfermedad grave, sobre todo en un 60%. Los anticuerpos monoclonales, si se aplican al momento del nacimiento, sobre todo el paciente que está entrando en temporada invernal, podemos darle 6 meses prácticamente de anticuerpos. El día de ayer, ya no lo puse en la presentación por cuestión de tiempo, pero el día de ayer se publicaron en la Secretaría de Salud que se va a aplicar a partir de la próxima Semana Nacional de Vacunación, que sería en mayo, la vacuna a todas las mujeres embarazadas a partir de mayo. Creo que aquí es bueno que se aplique, pero el timing no es el más adecuado, porque si se empiezan a vacunar madres embarazadas que tengan más de 32 semanas en mayo, para la temporada invernal de octubre, esos pacientes ya prácticamente no van a tener anticuerpos. Lo ideal para optimizar las vacunas sería que todas las madres que estén embarazadas y cumplan 30, 32 semanas alrededor de septiembre, octubre, se empiecen a vacunar. Esos niños nacerán en temporada otoño-invierno y pudieran estar protegidos. La otra cuestión es, uno, si se aplicó la vacuna en ese embarazo, en ese momento no hay que aplicar anticuerpos monoclonales. Lo que sí podemos hacer es, vamos a suponer que ahorita una madre que fue vacunada y el bebé nació en enero,
y se le puso el anticuerpo, se le puso a la madre la vacuna, está protegido. Ese bebé en la próxima temporada, que sería septiembre-octubre, puede recibir anticuerpo monoclonal. Ya pasaron más de 6 meses de la vacuna y entra en una temporada, vamos a llamarle de riesgo. De momento, los anticuerpos monoclonales no están indicados en mayores de 2 años, a excepción que sea un niño con algún problema muy específico, deficiencia de EGA selectiva, problemas de mucoviscidosis, se valorará individualmente, pero en menor de 2 años, en mayor de 2 años no está indicada. Doctor Lara, ¿algún comentario? Sí, bueno, primero, muchas felicidades, Manuel, porque fue una plática excelente, una plática muy actual. Y fíjate que yo te quiero preguntar, porque recién pasamos la pandemia de COVID y la pandemia de COVID trajo una serie de alteraciones del comportamiento de algunas enfermedades, sobre todo en los niños que nacieron durante la pandemia y durante el confinamiento, pues esos niños se demostró que tenían deficiencia de vitamina D y una deuda inmunológica de que no se habían puesto en contacto con algunos de los gérmenes habituales, o algunos virus habituales, a las diferentes edades. Incluso por ahí China hizo mencionó que habían encontrado una neumonía rara y cosas así, y pues no era la neumonía común y corriente, pero que tenía un comportamiento diferente en los niños por esa deuda inmunológica. Eh, Dentro de estas cosas que hemos visto, ¿tú consideras que el virus sincicial respiratorio está subdiagnosticado? Y me voy a explicar porque creo que muchos médicos que atendemos en primer contacto tenemos una gran cantidad de pacientes con infecciones respiratorias que han dado vueltas con diferentes médicos hasta que llegan a uno a la consulta y dice, fíjese que pues el niño tiene rinofaringitis o tiene bronquitis, pero es o un catarro, etcétera. Y cuando empieza a interrogar y lo examina, pues no, pues lo que pasa es que el niño tiene una bronquiolitis y lo más seguro es que sea por sincicial respiratorio. Ahí vienen las reflexiones. Son niños que generalmente no se han vacunado, no tienen acceso a las vacunas. Y entonces yo te quiero preguntar, uno, ¿qué importancia tuvo la pandemia del COVID para el comportamiento de la enfermedad en el sincicial respiratorio? Dos, ¿qué importancia tiene la utilización de suplementos como la vitamina D y el zinc, que también se vio que en pacientes COVID pues tenían deficiencia de COVID y comportamiento más grave o morían? Y pues tres, ¿qué recomendación darías para esos niños que nacieron durante la pandemia y que no fueron vacunados por sincicial respiratorio? Bueno, durante la pandemia ocurrieron muchas cosas, todos nos encerramos y entonces bajó influenza, bajaron sincicial respiratorio. Lo que pasa es que como el doctor Noyola publicó en San Luis Potosí, al todo mundo guardarnos, no tuvimos contacto o forma de infectarnos, usamos cubrebocas, nos lavamos las manos, no fuimos a las escuelas, no fuimos al trabajo, no veíamos a los abuelitos, entonces se cortaba la transmisión. Ellos demostraron que antes de la pandemia su promedio de virus inicial respiratorio era del 25%. En la pandemia bajó a 5%. No es que no hubiera virus, sino no había transmisión. Relajaron las medidas y subió al doble, a 40 y tantos%. Entonces, muchos virus no es que no existieran, sino que como teníamos medidas de contención, no había transmisión. Dos, esto nos llevó a lo que llamamos el síndrome pospandemia. Empezamos a ver enfermedades propias de menores de 2 años que se presentaban en niños de 4, 5 o 6 años, niños que estuvieron 3 años o 2 años y medio guardados y al no tener contacto con otros inmunógenos o no, con otros virus en general, pues en vez de enfermarse a la edad de 1 o 2 años, como normalmente sucede, se empezaron a enfermar más tarde. La vitamina D últimamente ha estado muy de moda. Es más, si usted ahora para cualquier cosa le hacen determinación de vitamina D en sangre y todos, curiosamente en Veracruz que tenemos sol, todos salimos con deficiencia de vitamina D. Pero básicamente aquí pienso que sería la dieta, no automedicarnos, solamente en casos muy especiales
ameritan un manejo suplementario con vitamina D. Y lo que sí ya sabemos ahorita es uno, ya tenemos una vacuna para sincicial respiratorio. Si es posible y se le aplican a la madre antes de la temporada invernal, si el niño va a nacer entre octubre y marzo, sería muy recomendable. Si no se le pudo aplicar y el niño nace en esa temporada, se le puede ofrecer una vacuna de virus sincicial respiratorio, sobre todo si hay antecedentes importantes de alergias o atopias familiares, porque esos niños generalmente hay una carga genética que cuando el virus sincicial los ataca, tienden a complicarse un poquito más, o si son prematuros o demás. ¿Qué haríamos con los niños que ya nacieron, que empiezan a nacer ahorita en abril, en mayo, en junio, que no fueron vacunados ni se les aplicó el anticuerpo? A estos menores de 1 año, pudiéramos, antes de llegar a la temporada invernal, en octubre pudiera ser, ofrecerles una dosis de anticuerpo monoclonal y lógicamente vacunar contra todas las demás vacunas. Recuerden que seguimos teniendo tosferina. Y ya para terminar, lo que me preguntabas, ¿cómo hacemos los diagnósticos? Pues podemos tener estas pruebas rápidas que si son tomadas en tiempo, en el segundo o tercer día de la evolución, se toma en forma adecuada en nasofaringeos, tenemos unos falsos positivos menores al 20%, pero podemos tener prácticamente, si sale positivo, tenemos el diagnóstico. Y teniendo el diagnóstico, evitamos manejos exagerados como son, trae moco verde. Yo le digo a las mamás, todos los niños al tercer día el moco se pone verde. Y si les demostramos que tiene un virus sincicial, ya tal vez no exijan el antibiótico que no se debe de manejar en forma profiláctica. Gracias. A Doctor ustedes. Ibarra, le agradecemos mucho su presentación y el que haya estado en este simposio de vacunas. Muchas gracias. Que tenga un excelente día.